Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:11. Salgamos del ámbito nacional y abordemos un tema internacional que hace 3 años comenzó y fue noticia planetaria, ¿no? Han pasado 3 años desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Una nota que publicó Naciones Unidas daba cuenta que el 24 de febrero del 2022 millones de personas en Ucrania se despertaron con el sonido de explosiones. Para algunos las explosiones estaban tan cerca que parecía que la guerra había empezado justo delante de sus ventanas. Han pasado 3 años, pero Ucrania sigue sufriendo ataques casi a diario. Y cita: el personal de Naciones Unidas en Ucrania está viviendo esta guerra junto con el resto de la población y su capacidad para ayudar a los demás se ha convertido en una especie de salvavidas en estos tiempos difíciles. 3 años después, ¿qué ha pasado en esa zona de Europa y qué ha pasado a nivel mundial? Cuando estalló esta conflagración, incluso algunos hablaban de que este podría ser el camino para la Tercera Guerra Mundial, decían algunos. 3 años después, evidentemente, incluso las visiones geopolíticas son distintas. Estados Unidos tiene un gobierno distinto. La administración Biden había respaldado directamente a la administración del presidente Zelensky de Ucrania, y de pronto el presidente Trump, que se posicionó el pasado 20 de enero, toma un giro respecto de esa relación. Hablemos con un especialista. Nos enlazamos vía telemática con Beatriz Gutiérrez López. Ella es directora del Máster Universitario en Terrorismo, Seguridad y Defensa de la Universidad Europea. Ella nos atiende desde España. ¿Cómo le va, doctora Beatriz Gutiérrez López? Bienvenida, muy buenos días. Le saluda desde Quito, Ecuador, Fabricio Vela, y el informativo a primera hora. Hola, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra amable invitación. A usted por la gentileza de conectarse y aceptar esta invitación. 3 años después, ¿qué lectura tiene usted del conflicto entre Rusia y Ucrania, doctora? Pues bueno, en las últimas semanas, y especialmente desde que Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca, parece que un acuerdo de alto el fuego, un acuerdo de paz, pues está más cerca que nunca. Lo que todavía no se sabe con exactitud es cómo va a ser ese acuerdo, quién va a participar en ese acuerdo, cómo va a afectar a partes que han estado implicadas en estos 3 años, pero que no necesariamente van a estar implicadas directamente en el acuerdo. Entonces, aunque es cierto que la perspectiva es hacia algún tipo de proceso de paz, no se sabe si va a ser un proceso estable ni cuál va a ser el entorno que va a generar ese proceso de paz. Pero, digamos, a esta hora, y le voy a hacer una pregunta completamente básica para que usted obviamente la pueda desarrollar con su respuesta. ¿Se puede decir que Rusia ha ganado la guerra o está ganando la guerra? ¿Que Ucrania está ganando la guerra? ¿Cuál es el resultado 3 años después? Pues el resultado 3 años después es que ninguno de los dos ha logrado una victoria lo suficientemente significativa como para poder decir que Ucrania ha ganado la guerra o que Rusia ha ganado la guerra. A día de hoy se encuentra en una situación prácticamente de estancamiento, lo que en el ámbito de la defensa se llama una guerra prolongada, en la cual simplemente están tratando de desgastarse mutuamente. De ahí precisamente la importancia de la intervención en las últimas semanas, para bien o para mal, de la administración Trump. Porque a día de hoy es cierto que Ucrania ha logrado mantener su resistencia y detener el avance ruso. Pues para que os hagáis una idea, Rusia ha conseguido, entre comillas, controlar aproximadamente el 20% de Ucrania, la zona este, lógicamente, de Ucrania, pero en el último año, en todo el 2024, apenas ha logrado avanzar un 1%. Entonces, el avance ruso en el último año ha sido muchísimo menor que en los 2 años previos. Pero ese avance mucho menor en comparación a los 2 años previos se debe a que de alguna manera Rusia le ha bajado un poquito la intensidad de su arremetida, o a que Ucrania ha resistido de forma más eficiente. Ambas. Cuando estamos en un escenario de guerra prolongada o de guerra de desgaste, siempre se va a deber a los dos factores. Por una parte,
que el actor que está defendiendo su territorio lo está haciendo de una forma más eficaz porque ha ido aprendiendo, ha ido mejorando sus tácticas con respecto al enemigo que tiene enfrente, y evidentemente el desgaste viene fundamentalmente para el atacante. Tenemos que pensar que Rusia es la que ha desplegado contingente, es la que ha desplegado fuerzas, es la que no está combatiendo en su propio territorio. Es cierto que está muy cerca de su territorio, pero no está combatiendo en su propio territorio, y esto evidentemente erosiona muchísimo a la parte atacante. Rusia lleva casi 200.000 muertos y cerca de 600.000 heridos. Son cifras enormes, y de esos 600.000 heridos tenemos que considerar que no solamente los heridos como tal, sino la carga que sobre el sistema sanitario, sobre el sistema económico ruso tiene el mantenimiento de esos 600.000 heridos. Hay heridos de corta duración, pero hay heridos de muy larga duración a los cuales hay que proporcionar cierta asistencia. Entonces, si vamos uniendo variables, al final lo que nos encontramos es que Ucrania está de alguna manera combatiendo por lo que ellos consideran su supervivencia como Estado, y el mayor esfuerzo militar y económico, a fin de cuentas, lo está poniendo Rusia. 3 años de guerra, incluso para Rusia, son muchos años de guerra. Hace 2 días, la ONU rechazó una resolución de Estados Unidos que instaba a poner fin a la guerra de Ucrania sin condenar la agresión rusa. Una nota que publicó Euronews daba cuenta que la Asamblea General de la ONU rechazó una resolución estadounidense que instaba a poner fin a la guerra en Ucrania por no señalar la agresión rusa. ¿Cómo se entiende esta postura que hoy tiene el gobierno de los Estados Unidos y que se tradujo, por ejemplo, en este debate en la sede de Naciones Unidas, doctora? Tenemos que pensar que Donald Trump, además del presidente de los Estados Unidos de América, es un auténtico tiburón en lo económico y en lo financiero. Las consideraciones geopolíticas o geoestratégicas que Donald Trump tiene ahora mismo están muy marcadas por la perspectiva económica que él puede realizar acerca del escenario que va a quedar entre Rusia y Ucrania. Del mismo modo que Donald Trump, por ejemplo, en 2017-2018 favoreció el acercamiento de posiciones entre distintos países árabes con Israel en los acuerdos de Abraham, que fue algo totalmente imprevisto, pero que ha funcionado relativamente bien, pues en este caso el cambio de política que estamos observando en la Casa Blanca puede estar muy influenciado por consideraciones económicas. Me explico. Si Donald Trump condena la agresión rusa, cualquier tipo de acuerdo económico que pueda llegar a tener con Rusia posiblemente se vería afectado en un futuro. Del mismo modo que si no apuesta por una paz en esta zona, cualquier tipo de acuerdo que pueda tener también con Ucrania, y en los últimos días, pues un tema que ha estado muy sobre la mesa ha sido, por ejemplo, el acuerdo acerca de los minerales críticos y los minerales raros, pues también podría haberse afectado. Con lo cual es una resolución que buscaba iniciar o buscaba finalizar el conflicto armado, pero sin condenar a una de las partes, de modo que, de alguna manera, no se vete ni se daña a futuro las relaciones económicas con ambos países. Entonces estamos, con esa explicación que usted nos genera, estamos evidenciando que Estados Unidos y la administración Trump están en una disyuntiva en uno o en otro sentido, doctora. Está en una disyuntiva en la cual tiene que mantener un equilibrio a nivel diplomático bastante complicado de mantener, para no haber perjudicado sus intereses ni en una zona ni en la otra. Detrás de Ucrania, evidentemente, también va la Unión Europea, por ejemplo. Con lo cual, ya bastante tensionadas están las relaciones entre Estados Unidos y países como puede ser Canadá, como puede ser México y como puede ser la Unión Europea, como para además tensionarlo más con el tema de Ucrania. Pero, digamos, si Estados Unidos se inclina hacia uno o en otro sentido, igualmente va a tener una afectación. Por eso yo hablaba de esta disyuntiva, porque de una u otra manera se van a ver afectados sus intereses. Por supuesto, pero de alguna manera lo que se está intentando es mitigar cómo se van a ver afectados esos intereses. No perder todos los intereses, sino al menos mitigar de alguna forma la pérdida de los principales intereses estadounidenses, que no necesariamente coinciden, por ejemplo, con los de la Unión Europea. Trump ha sido inteligente en esta postura desde su punto de vista,
Pregunta uno. Y pregunta dos. Este cambio, digamos, ¿cómo deja parada la estrategia que en cambio adoptó la administración Biden sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, doctora? Sobre la primera pregunta, está siendo inteligente desde el punto de vista, como digo, económico. Claro, normalmente las relaciones internacionales se van a regir más o bien por parámetros de seguridad o bien por parámetros diplomáticos. Al introducir la variable económica de una forma tan deliberada, de alguna forma se nos han roto los esquemas a todos los actores intervinientes. Y también ha roto un poco la línea de actuación de la administración anterior, en la cual efectivamente pues el apoyo a Ucrania era un apoyo muy firme en términos armamentísticos, en términos de defensa, en términos, por ejemplo, de la actuación de la OTAN en cuanto a los intereses ucranianos y en cuanto a la protección del flanco este de la Alianza Atlántica. Ahora mismo, por ejemplo, la OTAN evidentemente sigue desplegada en la frontera, pero claro, el cambio en la política estadounidense plantea muchísimas incógnitas a nivel de la Alianza Atlántica, ya no solamente de la Unión Europea, sino también de la OTAN, donde Estados Unidos es el principal miembro. Con lo cual ha sido un poco un cambio rupturista con lo anterior, pero que además de ser rupturista con la estrategia Biden, también está afectando a otros actores, fundamentalmente en este lado del Atlántico. Y más allá de eso, ¿cómo ha afectado este conflicto a la economía global? Que no solamente es un conflicto entre Rusia y Ucrania, ha habido afectaciones, por ejemplo, a las exportaciones que realizan nuestros países acá en Latinoamérica, que desarrollan estas exportaciones hacia Europa. En un primer momento, cuando hace 3 años comenzó justamente este conflicto, acá en el Ecuador nuestros exportadores hablaban justamente de esta afectación con la compra-venta de determinados productos a Ucrania y a otras naciones. ¿Cómo ha afectado esto el comercio exterior y la economía de Europa y de buena parte del planeta, doctora? Pues uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que Ucrania es uno de los principales productores de grano del mundo. Entonces, por ejemplo, en Europa causó muchísimos problemas porque evidentemente el grano se utiliza fundamentalmente para productos básicos como puede ser la harina, el pan, etcétera. Esto tuvo una repercusión tremenda en términos inflacionistas, con lo cual ha afectado tanto a las economías de los países como además a los propios ciudadanos. Además hubo muchísimos problemas de desabastecimiento de algunos productos, ha afectado a los canales globales de abastecimiento, hubo problemas en el sector retail a nivel global y luego, bueno, también el colapso pues de las pequeñas explotaciones mineras, que es cierto que el problema en Ucrania no es tanto el colapso de las exportaciones de minerales raros, puesto que es un sector que está poco desarrollado. Pero pues bueno, la parte digamos que tiene una vertiente más exportadora, lógicamente también se ha visto afectada y esto ha tenido repercusiones pues en cadenas logísticas en muchísimos aspectos. Y el sector retail, como comento, a nivel de comercio internacional, sobre todo en el año 2022, luego es cierto que se han ido recuperando cotas de transporte por vía marítima, etcétera. También ha tenido momentos bastante críticos, sobre todo en el momento en el que el conflicto armado está mucho más centrado en la zona de Donetsk, de la península de Crimea, etcétera. Doctora, y lo último, el presidente Zelensky en alguna declaración había dicho que estaba dispuesto a dejar el poder siempre y cuando Ucrania sea admitida en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Es eso posible? ¿Usted cómo le ve ese escenario? A día de hoy se le considera un socio preferente, pero no se le considera todavía, es decir, no hay un escenario claro, abierto, en el cual Ucrania vaya a ser socio a corto o medio plazo de la OTAN. También es cierto que en las declaraciones de los líderes de la Unión Europea el pasado lunes, si no me equivoco, de alguna manera ya se empezaba a plantear que Ucrania pudiera llegar a ser miembro de la Unión Europea, no de la OTAN, de la Unión Europea, antes del año 2030, es decir, antes de 5 años. ¿Qué sucede? Que
históricamente, una vez que determinados estados han accedido a la Unión Europea, digamos que ya se asume que cumplen con una serie de requisitos y una serie de estándares como para también ser admitidos en la OTAN. Pero el problema de Ucrania, más que sus estándares o su calidad democrática o sus estándares militares, el problema de Ucrania es muchísimo más geoestratégico al tratarse de una frontera con la propia Rusia, que a lo mejor un problema político. Entonces, en ese sentido, no necesariamente por acceder a la Unión Europea tenemos garantías de que vaya a acceder a la Alianza Atlántica. En gran medida, esto va a seguir vinculado, la decisión última va a estar vinculada a lo que Donald Trump y los Estados Unidos determinen. Correcto, doctora. Le quiero agradecer por estos minutos y por conectarse para compartir con la audiencia su conocimiento y su visión respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania, que justamente esta semana, hace 3 días, ha cumplido 3 años y se mantiene ahí, ¿no? Y sigue generando controversia, no solamente a nivel de esa parte de Europa, sino a nivel planetario. Doctora, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, buen día. Gracias a la doctora Beatriz Gutiérrez López, directora del Máster Universitario en Terrorismo, Seguridad y Defensa de la Universidad Europea. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.